Gloria al Señor. Los saludo con la paz de Cristo. Amén. Qué lindo es volver a verlos. ¿eh? Como decía recién el pastor Víctor, por ahí los caminos del hombre se bifurcan, ¿no? Por distintos lados. Pero qué lindo es que sabemos que tenemos una mente y un corazón. Amén. ¿Cierto? Tenemos una mente y un corazón que el Señor no nos deja olvidar de las cosas lindas. ¿Cierto? Yo estoy seguro de que usted tiene algo guardado en el fondo de su corazón, algo de que tal vez se acuerde de mucho tiempo atrás y todavía hoy se acuerda. Fíjese, yo me acuerdo de una lectura que leí en primer grado. ¿Sabe cuántos años hace de esto, no? Una pila así de almanaque más o menos hace de aquella lectura, yo todavía hoy me acuerdo. Y por supuesto, cuando yo llego al Señor, me acuerdo del día, el mes y el año. Esas son las cosas que yo guardo en mi corazón. Y el Señor fue poniendo cosas en mi corazón, cosas que obviamente le fui dando el valor que Dios tiene para esas cosas, y yo me las comencé a guardar. Primero, acordarme de todo lo que Él me dijo y cómo me recibió el día que yo llegué a la iglesia. Yo pensaba de que el pastor al verme a mí me iba a decir, pará, quédate ahí un ratito, pará. Estaba el Señor en esa iglesia, ese día. ¿Y sabe cómo fui recibido yo ese día? Con los brazos abiertos. A medida que yo iba avanzando, el Señor se iba acercando. Y por ahí me apapachó en sus brazos y yo sentí algo nuevo, algo extraño, algo que nunca había sentido. Sentía un abrazo muy particular, que ni mi madre ni mi padre me lo habían dado. Yo sentí un beso en la mejilla y me dijo, bienvenido, hijo querido. Yo pensé, ¿tanto me merezco yo? Y ahí comencé a saber de que todos somos importantes para Dios. Todos somos importantes para Dios, y más aún cuando uno lo reconoce. Por eso, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús, yo estoy seguro de que cada uno de todos los que estamos aquí presentes en esta mañana, si hacemos un poquito así, cerramos nuestros ojos, nos miramos hacia adentro y vamos a aquel día y vemos cómo llegamos cada uno de nosotros a la iglesia con esa carga, casi digo mugre, mundana, con esa carga de la calle, de la vida, de la familia, de los amigos, de aquellos que no son tan amigos y sin embargo se dan de amigos. ¿Sabe de que aquellos que no son tan amigos y se dan de amigos es cuando lo están necesitando a uno? Y en ese caso, uno comienza a hundirse cuando le dice sí a esos que no son tan amigos. Comienza a hundirse y a tener cierta cantidad de problemas, no solamente en lo personal, sino cuando ya tenemos una familia, por ahí esos problemas se tornan hacia adentro de la casa y a la familia misma. Y por ahí uno comienza a sentir cosas que tampoco las había experimentado, pero ahora con la venida de esos amigos que no son tan amigos, comenzamos a tener esos problemas de que nunca los habíamos tenido, y son problemas familiares. Porque la familia, que es la que lo ama y lo guarda a uno en esta tierra, por ahí comienza a vivir la familia los problemas de afuera a causa de usted que le dijo sí a alguien que no se lo merecía. Pero cuando llegué yo al Señor, me dijo el Señor, pone tus cargas a mis pies y yo te haré descansar.
Y yo comencé a largar lágrimas. Ese mismo día. ¿Cómo será para mí ese día tan glorioso que yo me acuerdo hoy todavía de ese día? Yo en otra Biblia que tengo grabado el día y la hora. Fue un 5 de octubre de 1988. Y la hora era las 20:30. Yo llegué a esa casa y parecía que yo no podía entrar ahí, porque alguien me iba a parar, y sin embargo fue completamente al revés. Por eso, como a mí Dios me dio la bienvenida a su casa, permítame en el nombre de Jesús que en esta mañana yo, tomando parte de Dios y con la autoridad que Él me da, también a cada uno de ustedes les dé la bienvenida a la casa del Padre. En el nombre de Jesús. Apláudale al Señor. Apláudale al Señor. Porque yo estoy seguro de que cada uno de los que estamos acá tenemos parte de esto que yo le estoy diciendo. Pero bueno, yo quiero compartir algo. Gloria al Señor. ¿Cuántos sabemos de que hoy es 25 de mayo del 2025? Todos sabemos. ¿Sabe una cosa? Que ese día todos los argentinos fuimos libres de algo. Y si usted hace un poquito de memoria, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, un día también fuimos a la escuela. Y en la escuela nos enseñaban justamente acerca de este día también. Y en este día, se cumplen 215 años de que fuimos libres de la banda israelí. Permítame que les lea algo, que yo he escrito algo en cuanto a esto. Y dice, esto es una parte del mensaje que dice, la historia del 25 de mayo de 1810. Ese día de la Revolución de Mayo, todos lo saben, dice, fuimos libres del ejército realista de España, gobernado por el rey Fernando VII. Dice que gracias a Dios, esa batalla se ganó. Y se le puso fin al dominio español y del virreinato del Río de la Plata. Qué lindo, ¿no? Como todo esto tal vez le vaya refrescando un poquito la memoria cuando usted leía, o que lo hacían atender obligadamente, porque algunos mientras la maestra hablaba estaba así, o mirando, contando la figurita que tenían los chicos. Y las chicas pasándose, vos sabés de que Juancito me pasó un papelito diciéndome te amo. Y la maestra hablaba y por ahí decía, niños, atiendan, porque un día esto lo van a necesitar. ¿Sabe de qué esto que yo lo estoy hablando? Hace 215 años atrás. No es que yo tenga 215 años, es que yo voy tratando de refrescar mi memoria para acordarme de cosas importantes. Porque para mí, cuando fuimos libres del virreinato de España, para mí también hoy es importante, porque yo se lo puedo pasar a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Hoy celebramos entonces 215 años de aquella revolución ganada por el pueblo y fuimos libres del ejército español, conformado por el pueblo y por el ejército de patricios de Buenos Aires. Pero hay algo más importante todavía que esto. Pero nosotros, como pueblo de Dios, hace más de 2000 años, que somos libres por medio de aquel que nos amó, nos ama y nos amará por siempre, hasta la eternidad. Amén. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo es su nombre?
¿Sabe que hay pocos que entonces saben cómo se llama el Salvador? ¿Cómo se llama aquel que nos salvó hace más de 2000 años? Usted sabe que me va gustando porque me parece que van entrando en el mensaje. Porque para que el mensaje llegue al corazón, uno tiene que abrir el corazón y atender a quien está entonces en esta hora entregándole lo que Dios le ha dado, porque esto no es cosa de hombre, voy a decirles. Esto no es cosa de hombre. Esto es cosa que Dios ha puesto en el corazón del hombre, para que lo comparta en el nombre de Jesús. Por lo tanto, acá estamos hablando que aquel que nos amó, nos ama y nos va a amar hasta el fin de la eternidad, su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes. Amén. Quien dio su vida por nosotros. ¿Le está importando eso? Aquel que nos amó, nos ama y nos amará. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes. Y que dijo unas últimas palabras que fueron 7. ¿Cuántos sabían que Jesucristo antes de expirar dijo 7 palabras? Qué lindo es. Entonces puedo pararme firme en lo que les voy a decir. Las palabras que Jesucristo exhaló fueron 7. Cuéntelas conmigo. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces quiere decir de que todos aquellos pecadores de aquel tiempo fueron perdonados, pero como la palabra de Dios es una y es para siempre, nosotros también somos perdonados. Aquellos eran pecadores de aquel tiempo, que pecaban de esa manera que está escrita en la palabra. Pero nosotros somos pecadores de este tiempo, que pecamos y pecamos y pecamos de una u otra manera, sin saber de que la paga del pecado es la muerte. Y nos alejamos de la iglesia. Y al alejarnos de la iglesia, déjeme decirle que poco a poco también se va retirando de Dios. Y cuando uno se va alejando de Dios, se va alejando del Espíritu Santo de Dios. Sin saber de que tras nuestros pecados, la paga de ese pecado es la muerte. Primero la muerte espiritual. Y luego la muerte física. Pero los pecados traen enfermedad y traen sequedad de huesos. De que uno dice, ¿y qué es lo que tengo? Nos vamos secando o se van secando mientras viven porque están muriéndose espiritualmente. Y no se dan cuenta de que la solución a todos esos problemas, dolores y enfermedades está en acercarse nuevamente a Dios. En primero, cuando se abre la puerta, darle gracias a Dios, porque puedo poner nuevamente los pies dentro de la casa de Dios. Y ahí pedirle perdón, Señor, porque un día me alejé sin saber por qué. Pero aquí estoy, Padre querido. Y Él va a ser como aquel día, el 5 de octubre de 1988, abriendo sus brazos para recibirlo a cada uno de ustedes. Y no le va a decir bienvenido Luis, porque tal vez usted no se llame Luis, pero le va a decir bienvenido y le va a mencionar su nombre. Y le va a dar a entender de que su nombre, si usted abre su corazón realmente y lo recibe a Él como Señor y Salvador de su vida y se arrepiente de todos aquellos pecados cometidos, incluyendo justamente el haberse alejado de la casa de Dios, como aquel hijo pródigo, reclaman cosas y se retiran. Pero dice la palabra ahí en el libro de Lucas capítulo 15, ¿no? Hasta le piden, reclaman las cosas y después de una vuelta que andando mal en su vida, se da cuenta de que tiene que volver al Padre. Y viene y le dice, Padre, no merezco ser llamado tu hijo, sabiendo ahora, porque usan la inteligencia humana, como decía mi vieja, amada mi amor, decía como el perro que mete la cola entre las piernas.
Ese dicho lo saben, ¿no? Y entran ahí, parecía... Pero no, falta de que te humille ante los hombres. Porque los hombres, esta mañana hablábamos con el pastor Víctor, los hombres todos somos iguales. Uno de una forma, otro de otra, otra de otra, pero todos tenemos falencias. La humillación debe ser ante el Padre. A Él pedirle perdón. Y Él, que es grande en amor, grande en misericordia, también es grande en perdón. Pero, dijo el Señor Jesucristo, tus pecados han sido perdonados, anda y no peques más. Cosa dura, ¿no? Para el hombre. Cosa dura. Pero lo lindo es, también lo hablaba el pastor Víctor esta mañana, cuando uno se va dando cuenta de las cosas que va haciendo, casi digo cuando va metiendo la pata. Y perdone que hable así porque hablo en medio entre casa. ¿Por qué hablo entre casa? Porque aunque ustedes hace mucho que no me ven, yo sé que esta casa también me pertenece. Yo me siento, nunca me fui yo de esta casa espiritualmente, ni del corazón. Por eso siempre han estado ustedes en mis oraciones. Y yo comparto con ustedes, aunque por ahí no les llegue mi mensaje, comparto con ustedes porque pido la oración por fulano, por fulano, por fulano. No le voy a dar el nombre porque por ahí me olvido de alguien y me decía, por mí no estaba orando. Pero sí estoy orando por ustedes. Porque yo oro por la iglesia, la gloria de Dios. Oro por el pastor, anfitrión de esta iglesia. Y en él pongo el nombre de cada uno de ustedes. Y por ahí visito a algunos de ustedes. Por ahí les hablo por teléfono. Por ahí me visitan ustedes. Así que mi casa está abierta para los que no me han visitado. Mi teléfono está abierto a las 24 horas, ¿no? Por ahí no tienen el número, pero ustedes no lo tienen grabado ahí. Pero mi número está aquí, en esta iglesia. Y sabe que entonces yo me doy cuenta de que si ustedes no me quieren hablar es porque no lo miran a los números. Pero vaya ahí a la ventana, pero de afuera, y ahí está mi número de teléfono. Así que el día que si te quiere, por ahí lo agenda y cuando quiere me habla y charlamos un poco. Pero volviendo al tema, entonces, a Él le pedimos perdón porque es grande en amor y en misericordia, pero también es grande en perdón y en recibirlo. Entonces ahí vamos a sentirnos como que realmente hemos vuelto a la casa del Padre. Y nos vamos a sentar a escuchar y a recibir el alimento que Él tiene para nosotros. Entonces dice, pecamos de una u otra manera, pero pecados al fin, ¿no? Pecamos odiando por ahí al hermano, olvidándonos de que la palabra dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos aman al que tienen al lado? Díganle, te amo, en el nombre de Jesús. Porque ¿sabe qué? Por ahí necesitamos sentir, y yo lo digo ahora, me incluyo, necesitamos sentir de parte de un hermano, hermano, te amo, Cristo. Yo los amo en Cristo en el nombre de Jesús. Porque si no, no podría haberle dicho de que yo oro por esta iglesia. Yo siento, me acuerdo de cada uno de ustedes desde el primer día. Un día, cuando yo por primera vez pasé en esta iglesia, estaba cantando el hermano Carlos y muchas veces se lo he dicho a él. Y él, si ahora hace un poquito de memoria, él va a saber que yo le dije, cuando yo pisé ahí esa puerta para este lado, él estaba cantando y decía, está cayendo su gloria sobre mí, decía aquel día Carlito. Y yo no me puedo olvidar. Si mi memoria dice eso, que no hace 3 días, sino hace unos cuantos años atrás, entonces quiere decir de que sí está el amor de parte mía hacia ustedes. Y vamos pecando y nos vamos olvidando de la palabra de Dios y entramos a tener dificultades el uno con el otro. Y llegamos hasta odiar al hermano. Y el odio está de enfermedad y se queda de hueso. Y comienzan entonces las enfermedades y los problemas, porque usted está enfermo y acude al médico.
el médico lo primero que hace lo manda a la farmacia. Cuando usted sale de la farmacia, sale con una mano así y con los bolsillos así. Y ahí empieza un problema económico también. Pero cuando usted recibe a Cristo y aprende a amar al que tiene enfrente o aquel que un día habló de usted, los problemas de acá y de acá se van yendo. Porque dice el Señor, trae tus cargas a mí y yo te haré descansar. Y comenzamos a sentirnos bien y comenzamos a recibir bendiciones de toda clase y color. Comenzamos a sanarnos. Comenzamos a recibir la bendición de Dios. Comenzamos a recibir de que la mano de Dios está sobre nosotros. Y comenzamos a orar y a leer la palabra de Dios y a darnos cuenta y a traer a la memoria que hay palabras que dice, todo tiene su tiempo. Y en el tiempo de Dios usted comienza a recibir lo que todos los médicos no le pueden dar. Y la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces usted ya deja de ir a los médicos, de ir a la farmacia, comienza ahora a poner acá y comienza a pagar deudas. Y comienza ahora la bendición económica, la prosperidad. Pero la prosperidad no se llama solamente económica, la prosperidad se llama espiritual. Porque para poder tener una bendición económica o una sanidad, debemos primero tener una bendición o una prosperidad espiritual, de conocer al Padre, el hacedor de todas las cosas. Le cuento un testimonio chiquitito así. Yo, en octubre del año pasado, sufrí una ACV. Estaba en el patio de mi casa, cenando con toda mi familia. Era el cumpleaños de mi señora. Y en un momento por ahí me levanto de la mesa del patio, rumbo a la cocina, no sé a qué, digamos buscar un repasador. Y cuando iba entrando a la cocina, me sentí que me mareé. Y empiezo a tambalearme y llego hasta la heladera que hace rincón con la pared y al lado hay un mueble. Y me paré en ese rincón, me agarré de la heladera y del mueble y me iba y le clamé a Dios. Señor, no me sueltes. Pero le clamé para adentro. Y me quedé ahí, pasaron como 10 minutos. Habíamos estado tomando con mis hijos un vaso de cerveza. Y yo habría tomado un vaso de cerveza. Y pensé, para mí no me puede hacer mal un vaso de cerveza. Entonces quiere decir de que no es el alcohol. Me quedé un ratito ahí y salí medio de vuelta tocando las paredes hasta que llegué y me senté al lado de mi señora de vuelta. Y mi señora me miró y me dijo, ¿qué te pasa? Nada. Transcurre la cena, termina, cada uno se va a su casa. Y yo le digo a mi señora ahí, me duele tanto la cabeza que se me parte. Y me dice, ¿qué te pasa? Nada, le digo, pero no sé. Y me dice, espera. Y gracias a Dios en casa está también eso para mí, la presión. Me toma la presión y tenía casi 19 de presión. Me dice, lo llamo a Lale es mi hijo más grande. Lo llamo a Lale que nos lleve, no. Y me dice, ¿por qué no me dijiste? Porque no quería entorpecer tu cumpleaños, quería que vos lo pases bien. Al otro día vamos al médico y me dicen, te tendría que internar. Era un sábado ahora. No, le digo, déjeme ir a mi casa. Y ya hablaba mal. Y me dice, pero tenés 18 de presión. Si ahora tenés 18 como estaba anoche. Déjeme que me vaya a casa. Pero le prometo que el lunes estoy a primera hora. El lunes me estaban dando meta, hacer estudios y qué sé yo. Y me dice, pero tiene que hacerse un electro, tiene que hacerse un encefalograma y qué sé yo, y entró a nombrar. Y yo le obedecí. Fui a hacerlo. Y me dice el médico, acá tenés un derrame. Y yo. Y me dice, tenés que hacer esto, así, que el cardiólogo.
me dio algunos remedios y dije, Señor, pero a mí no me gusta tomar pastillas ni para la acidez. ¿Qué hago con todo esto? Y me mandan y se me había cruzaba la lengua y se me ponía pesada la lengua, no podía hablar. Me faltaban letras en cada palabra. Por ahí quería decir blanco y decía azul. Y me dice mi señora, tenés que ir, como me había dicho, a esas personas que ayudan a vocalizar. Y le digo, no, el de arriba. Contemos, 21 de octubre, 21 de noviembre, 21 de diciembre, 21 de enero, 21 de febrero, marzo, abril y mayo. Hace 7 meses de que yo pasé por una ACV y acá me tiene usted predicando la palabra de Dios. El Señor me salvó, me sanó, me restauró, me levantó, como decía recién la alabanza. Mi señora pasó por una neuropatía hace unos meses atrás. Y la neuropatía ataca de tal manera, que, déjeme decirle, de que sí depende de otro. Necesita a otra persona ahí, como si fuese una muleta. Y nosotros estamos los dos solitos. Si mi señora necesita, la muleta soy yo. Entonces me tuve que dejar un poco, alejar de tantas cosas, pero lo que nunca hice, alejarme de la palabra de Dios. Y los médicos le habían dicho a mi señora que la neuropatía ataca a un gel que cubre tantos nervios que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Y eso se llama mielina. Y dice, y eso se recupera, pero de a 1 milímetro por año. Se puede recuperar más, pero cuando uno es más joven y no tiene los problemas de usted. Fuimos a otro neurólogo. Y dice, no, puede que un poquito antes. Pero, mi señora decía, primero con un bastón, después con un andador y mi brazo. Y remedio, y el Luis, poniendo y poniendo peso tras peso. Mi señora dice en estos días pasados, a esto hará 10 días atrás, Luis, no tomo más ni un solo remedio. Ahí quedaron una pila de remedio como 300.000 pesos, 400.000 pesos. Para la gloria de Dios. Y mi señora ahora se... Los médicos decían, no sabemos si te va a poder caminar de vuelta. Mi señora fue restaurada porque le entregó su carga al Señor. Yo fui restaurado porque le entregué mi carga al Señor. Esa carga que me iba a impedir de estar en sus cosas. Y como dijo el apóstol y el Señor, en el negocio de mi Padre me es necesario estar. Para ella es muy necesario estar en las cosas del Señor. Pero déjeme decirle, mi querido, que si no nos volvemos al Señor, de nada vale. Amén. Mire, yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de San Mateo. Tenemos unos cuantos minutos, los vamos a aprovechar. En el libro de San Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 1, hasta el versículo 13. Amén. ¿Lo tenemos? Bueno, yo le invito a que usted lea conmigo, si puede que lo lea en voz alta. Amén. Y dice, en el título de mi Biblia dice, parábola de las 10 vírgenes. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor,
aquí viene el esposo. Salí a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron todas las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Ustedes dirán, ¿qué me está diciendo con esto? Mis queridos, ¿sabe de que en esta parte principal que yo estoy compartiendo con ustedes, ahí habla un poco de aquellas 10 vírgenes, pero habla también de los hombres y las mujeres de este tiempo? Habla de los insensatos. Los sensatos son todos aquellos que como ustedes están hoy en la casa del Señor. Pero voy a decirle una cosa. Estando en la casa del rey, muchos no conocieron al rey. ¿Y qué me está diciendo con esto? Te paseas, mi querido, en la casa del rey. Te paseas, mi querido, en la iglesia. Pero la palabra de Dios, ¿a dónde está? Si no está ahí para que la compartas, déjame decirte que tiene que estar acá y que la grabes acá. Porque va a llegar el día y la hora de que te va a ser pedida la palabra de Dios para ver hasta dónde llega tu conocimiento en cuanto a las cosas del Señor. Porque ese conocimiento te va a dar el actuar en las cosas del Señor. Te va a enseñar que no debes apartarte de la iglesia, porque de a poco te vas a ir apartando del Señor. Te va a pasar como a estas 10 vírgenes. 5 eran muy sensatas, tenían la lámpara con aceite, más tenían aceite. Y el Señor Jesucristo menciona el aceite y hace hincapié en el aceite porque está tratando de la fe. Y entonces todos aquellos que conocemos al Señor no nos apartamos de la palabra de Dios. Porque Él va a venir un día, no se sabe cuándo ni cómo, pero va a venir como un ladrón en la noche, dice la palabra. Y quiere encontrarnos a todos los que nos consideramos como las vírgenes sensatas, nos quiere encontrar a todos preparados para irnos con Él. Porque todos aquellos de que estando en la casa del rey no conocen al rey, estando en la iglesia no retienen la palabra, ni la conocen porque no la leen y mucho menos oran. Cuando sientan que viene el Señor, van a querer prepararse. A ver, enséñame, perdóname, pero te va a llevar un tiempo. Porque primero debes arrepentirte. Segundo, debes aceptar a Cristo. Y tercero, tenés que mostrarlo con tus obras. Porque se va a cerrar la puerta entre que vino el Señor, los sensatos se van, y entre que buscas el conocimiento y la ayuda espiritual, el Señor va a cerrar su puerta y va a decir, no te conozco. Por más que le grite, le implore y le clame. La Biblia dice, clama a mí que yo te responderé. Pero cuando venga el Señor se terminó la palabra de Dios. El Señor viene a buscar a su iglesia y todos aquellos que estamos como las vírgenes sensatas, nos vamos a ir con Él. Y los que no retienen la palabra de Dios, por lo tanto no se arrepienten, no piden perdón, no lo reciben a Cristo como Dios y Salvador. Esos son los considerados las vírgenes insensatas. Cuando piden, ayúdame, enséñame para ver cómo el Señor va a cerrar su puerta y va a decir, por más que le clame, le grite, va a decirte, no te conozco. Y ahí va a comenzar entonces el problema. Porque vas a quedar afuera y vas a vivir un tiempo, pero en ese tiempo va a reinar el enemigo de Dios. Y ahí te la vas a tener que ver, porque Él viene a cobrar
todo lo que se te había dado y habías disfrutado. Disfrutabas de todos los vicios. Disfrutaba del alcohol, del cigarrillo, de las mujeres. Disfrutaba del casino, disfrutaba del fútbol, disfrutaba de todo aquello. Pero todo aquello se fue dando en vos todos los problemas que vos sabés que tenés encima. Pero dice la palabra, mas la hora viene y ahora es. Luego me querrá decir, ¿qué me está diciendo? Sí. En que cuando el Padre buscará a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. ¿Y quiénes son los que le adoran en espíritu y en verdad? ¿Hace falta que estemos cantando y gritando aleluya? No hace falta todo eso. Hace falta simplemente de que abras la palabra de Dios, la lea, le pide el entendimiento a través del Espíritu Santo y cuando puedas entender qué te está diciendo Dios ahí, entonces te pongas en comunión con Él y comienzas a pedirle lo que a través de tantos años no has podido recibir. Y hoy es el día, hoy es la hora, mis queridos, en el nombre de Jesús. Por eso les digo, todos aquellos que quieren recibir del aceite que Dios tiene preparado para ustedes, que es la fe a través de la palabra, si ustedes lo aceptan en el nombre de Jesús, yo les invito a que se ponga de pie. Amén. Cierre sus ojos ahí a donde está. Incline su rostro en el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo muy inteligente que lo aprendí hace mucho. Ya no me mire más a mí, mírese usted mismo. Usted mismo, mírese, olvídese de quien tiene enfrente, porque el que tiene enfrente es fue tan pecador como ustedes. En el nombre de Jesús. Ha llegado la hora de que al cerrar nuestros ojos, abramos nuestra mente, nuestro corazón, y que nuestra boca diga, oh Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora vengo a ti, mi Señor, a decirte y a clamarte, a implorarte, Señor. Como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Señor, escucha mi clamor. Necesito ahora que tú me respondas, Señor. Te estoy pidiendo perdón, Padre bendito. Necesito tu perdón. Quiero limpiar mi corazón con la sangre que derramaste allá en la cruz del Calvario. Quiero escuchar esas palabras, las 7 palabras que decían, Padre, perdonalo a Juan, a Roberto, a Pedro, a María. A Teresa, a Juan, a Roberto, a Luis. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para poder sentir de que he recibido tu perdón y poder ser aceptado, bendito Padre, como aquellas 5 vírgenes sensatas, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día en que tú vengas pueda yo irme contigo, Señor. Y que esa puerta que vas a cerrar, que se cierre detrás de mí, Señor. Para que, como dice tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, en esta hora yo recibo tu perdón y recibo tu palabra, bendito Dios. Y a través de tu gran amor y tu gran misericordia, sé y lo declaro en el nombre de Jesús, de que soy libre hace más de 2000 años de aquel que me amó, me ama y me amará por siempre y hasta la eternidad. Y su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy lo recibo en mi mente, en mi corazón y declaro que Cristo vive en mí, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios decimos, amén y amén. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.